El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, había caído enfermo. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús al oírlo dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en donde estaba. Solo entonces dice a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replican: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos y vas a volver allí. Jesús contestó: ¿No tiene el día 12 horas? Si uno camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido, voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se salvará. Jesús se refería a su muerte, en cambio ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí para que creáis. Y ahora vamos a su casa. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos: Vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 3 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: El Maestro está ahí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa, consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, sollozó y muy conmovido preguntó: ¿Dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería. Pero algunos dijeron: ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que muriera éste? Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. Dice Jesús: Quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dice: Señor, ya huele mal porque lleva 4 días.
Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, ven afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Per evangelica dicta deleantur nostra delecta. Bien, como decíamos, estos domingos estamos leyendo a San Juan. San Juan este es el modo que él escribe su evangelio, con un milagro. De todo lo que él conoce sobre la vida de Cristo, escoge unos milagros concretos que él lo llama así, ¿no? Porque tenemos que leerlo en un doble plano, en el plano natural y plano sobrenatural. Y entonces en torno a ese milagro hace una explicación, un sermón. Así es como se concibe el Evangelio de San Juan. Por eso es tan pormenorizado, por eso dice y le dijo y no le dijo, y o sea que todos los diálogos, pero no es pura literatura, no es para que suene bien, sino que cada una de esas frases, cada una de esas palabras están medidas. Por eso no se puede uno perder un rasgo, porque todo ello está cargado de contenido teológico y de la revelación. El objetivo de su narración y el objetivo de todo su evangelio y de toda la revelación no es otra cosa más que, lo dice en varias ocasiones, 3 veces esta vez, para que creáis. Todo va a estar en función de la fe del hombre, lo demás lo va a hacer Dios. Pero mi acto libre, mi respuesta a esa obra de Dios es la fe. Y todo va a estar en función de esa fe. Ahora, ¿cómo llego yo a esa fe? ¿Ven? Esto es para lo que Jesús se manifiesta como se manifiesta y para eso son los milagros. Tiene este objetivo, el objetivo de despertar mi fe, como lo dice, repito varias veces, porque ese es el objetivo por el cual lo ha escrito y lo ha, diríamos, explicado de esta manera San Juan. Bien, el contexto es esta familia es una familia pudiente que vive en Betania, 3 kilómetros de Jerusalén. Es donde Jesús se hospeda siempre que sube a Jerusalén. Lo vamos a ver el domingo que viene, cuando entre en Jerusalén, y luego se retira a Betania. Él y sus discípulos no se quedan en Jerusalén hasta a partir del Jueves Santo, el famoso cenáculo, donde va a ser su centro, que parece ser que era la casa de los papás del que luego va a ser el evangelista San Marcos, que todavía era un jovencito, un niño. Bien, pero hasta entonces ellos se hospedan en esta casa, a 3 kilómetros, han conectado con ellos han respondido a su predicación y le han ofrecido. Fíjense que Jesús camina con 12 hombres, más las mujeres que le seguían. Imagínense llegar a una casa toda esa tropa de repente. Esto significa que era una hacienda pudiente. Esto para quitar un poco esa idea de que Jesús con los pobres y los ricos, de eso no hay nada en el Evangelio. Porque no se refiere al que yo tenga o no tenga, sino qué hago con lo que tengo. Esto es el típico rico, el que puede, el que tiene y que lo pone al servicio de. Este es el rico pobre, ¿ven? El desprendido del corazón. Y esto, así es Dios, este es alabado por Dios. No es ese planteamiento de la teología de la liberación, del marxismo, el rico y el pobre, y todo eso, olvídense. Eso no lo van a encontrar nunca en el Evangelio. ¿Ven? Se refiere a esto. ¿Cuál es la actitud que yo tomo ante los bienes que Dios pone en mis manos? ¿Ven? Y entonces aparece esta familia, repito, fíjense la altura que tenían, que por la muerte de este hermano vienen caminando desde Jerusalén a darles el pésame. O sea que es una familia conocida, una familia. ¿ven? Y como digo, pues han empatado con Cristo. Fíjense que esa amistad tan honda no quita que siempre se refieran a Él como Señor, para que aprendamos a tratar con Cristo. A veces lo vemos tan familiar, ¿verdad? Lo de la botellita de agua.
Es tan familiar que estoy en plena acción litúrgica, donde Cristo está presentándose ante el Padre, en esa acción que intermedia por todos los pecadores. Nos acercamos hacia ese sumo sacerdote que va a ofrecer su vida por nosotros. Y yo con mi botellita de agua, o con la tablet, o con el telefonillo. ¿Pero qué haces? ¿Ven? Aquí nunca van a encontrar eso. O sea, siempre van a encontrar una amistad muy íntima, pero siempre un respeto. Saben quién es. Y lo llaman Señor. Señor es un apelativo que se utiliza solamente para referirse a Dios. ¿Ven? Y entonces, para que veamos que una cosa no es incompatible con la otra. Y luego, en otro tabú también que cae por tierra. ¿Bien? Es que las mujeres en los tiempos de Cristo estaban totalmente ladeadas, aplastadas, el machismo, ¿verdad? Cuando dice San Pablo, la mujer que no se atreva a hablar en la asamblea, puro machismo hace. ¿Y aquí quién manda, Lázaro o Marta? ¿Ven? La que está al frente de todo esto es Marta. Y aparece muchísimas veces en la Sagrada Escritura una mujer al frente de una tribu o de lo que sea. ¿Ven? Aparece muchísimas veces este elemento. O sea que son, ya digo, tabús que vamos arrastrando y le vamos como adhiriendo nuestra forma de pensar actual y creemos que así no era. Hay que centrarse porque si no yo no puedo ponerme en esa situación de poder recibir esa palabra y saber en qué contexto se está diciendo. ¿Ven? Si nos llenamos de todo este mundo que por otra parte es falso, ¿no? Bien, pues aquí aparece. Entonces, hay aquí una frase, nada más comenzar por eso les digo, este domingo es clave para entender la Semana Santa, para entender el misterio. Estamos hablando de un misterio, el misterio pascual, que es que la vida se da en la muerte. ¿Ven? La vida se da en la muerte. Eso parece una contradicción. ¿Y por qué la vida se tiene que dar en la muerte? Porque Dios respeta al hombre. Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Dios no puede hacer la muerte porque es la vida. Y entonces el hombre ha introducido ese elemento y ahora Dios sigue con su plan que es de vida, pero asume esa muerte introducida por el hombre. Y el misterio pascual está en que en esa muerte, pero una muerte en Cristo, en obediencia al Padre, se da la vida, el triunfo de la resurrección. Ese es el misterio pascual. ¿Ven? Y eso va a ser la vida cristiana, como lo va a explicar y como nos lo ha explicado San Pablo. Y entonces cuando Jesús se entera, fíjense lo que contesta: Señor, tu amigo está enfermo. Y Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte. Esta y toda enfermedad. La muerte no existe como tal. La muerte no es más que el paso a la vida, que debido al pecado tiene que introducirse, tiene que pasar por esa puerta. Pero la muerte no acaba en muerte, sino que acaba en vida. Por eso Cristo, como Dios, la ha asumido para poder convertir eso introducido por el hombre en vida. Esta enfermedad no acabará en la muerte. Le tenemos terror a la muerte porque no la interpretamos desde el espíritu cristiano. Perder la fe es perder el norte el hombre y ya no tiene explicación y se presenta la muerte como algo aterrador. En todas las culturas y en todos los tiempos luchando a ver cómo se consigue que el hombre, pues y el hombre va a morir, vamos a morir todos, porque todos hemos pecado. Pero eso no quita que nuestro destino sea la vida y la vida eterna. Ese es el cristianismo. ¿Ven? Por eso esta enfermedad no va a acabar en muerte, sino que servirá, fíjense, para la gloria de Dios. Es Dios el que en su infinita misericordia, Dios amó tanto al mundo que entregó a su propio Hijo, ¿no? Pero añade otra cosa: para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El Hijo de Dios es como se presenta a Cristo. ¿Y por qué va a ser glorificado por sacar a Lázaro del sepulcro? ¿Ven? Porque va a ser sacado Lázaro y él se va a meter en el sepulcro. Lo que va a glorificar a Cristo, como nos dice Isaías y como nos dice San Pablo, es su muerte vicaria. Porque amaos como yo os he amado, nadie ama más a su hermano que el que da la vida por él. Jesús, asumiendo mi muerte, ¿ven?, está viviendo el amor al estilo de Dios. Ese amor al estilo de Dios le une en perfecta obediencia, la obediencia filial, a lo que es el Padre.
al unirlo en obediencia filial al Padre, esa humanidad, la de Cristo, recibe el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el fruto de la presencia del Padre en el Hijo y del Hijo en el Padre. Y ese Espíritu Santo en la humanidad es el que resucita. Por eso Cristo va a sacar a Lázaro de la tumba, Él se va a meter de parte de Lázaro, pero Él es Dios, Él tiene el Espíritu Santo y Él va a resucitar. Desde entonces el sepulcro queda vacío. Eso que tanto aterra a la humanidad, resulta que ahora nos ha convertido, como digo, más que el portal por el que yo paso a la eternidad. Esa es la obra de la redención. ¿Ven? Por eso esto es lo que va a glorificar al Hijo de Dios. ¿Ven? Le va a glorificar sacarme a mí del sepulcro, el que por el pecado merezco. Pero me va a sacar. ¿Ven? Yo voy a salir de ese sepulcro, aunque mi carne se deshaga. Ahora vamos a hablar de lo que es la resurrección. Aquí es donde cambia absolutamente todo para el hombre. Por el hecho de la muerte y la resurrección de Cristo y el don del Espíritu Santo. Esta enfermedad no es de muerte. Entonces, ya ven cómo Jesús está huyendo. Esta es un arma del amor. El amor evita, en la medida en que se puede, el confrontamiento cuando eso conlleva mayor separación, mayor abismo en orden a la comunión. Y entonces ya a estas alturas Jesús ya huía de los fariseos, pero no por cobardía, sino todo lo contrario, por valentía, para no confrontarse y no hacer que el pecado de los fariseos fuese mayor. Y aquí ya, por eso le dice Tomás, pero a ver, si te querían apedrear y vas a volver a Judea, está en Galilea. Jesús ha dicho, todavía no ha llegado mi hora, y ahora sí va a llegar su hora. Y lo va a decir, San Juan va a decir, habiendo llegado su hora, por eso ahora ya va a ir consciente, lo que dice Tomás, vamos con él y moriremos con él. Y ciertamente es así. ¿Ven? Pero Tomás lo va a decir, pero no lo va a hacer. Ya saben que luego va a salir corriendo. Pero ya son conscientes del peligro en el que se están metiendo. Jesús acepta porque ya ha llegado su hora. ¿Ven? Bien, se encuentra con Marta. Fíjense, Marta, que Jesús le ha corregido en un momento determinado. Marta, Marta, tienes el corazón dividido. Pero miren cómo Marta ha ido madurando en su fe. Y esta confesión de Marta es una confesión perfecta de todo cristiano. O sea que aquel hacer, su hermana contemplaba, ella hacía, pero aquel hacer le hace crecer en el conocimiento de Dios. Y aquí, ya digo, sus respuestas, vamos, ni el mejor de los catequistas. Entonces, cómo ha ido creciendo en este proceso de la fe, que es lo que se va a dar en todos nosotros, ¿no? Es un crecimiento que no acaba hasta el final, hasta nuestro encuentro con Dios definitivo. Señor, le dice, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Fíjense cuando el centurión llega donde Jesús y le apremia, baja pronto a mi casa porque mi hijo se está muriendo. Es decir, veo en Cristo un superhombre, veo en Cristo a alguien que hace milagros, que de alguna forma es superior al resto de la humanidad, pero no veo todavía a Dios. ¿En qué se detecta esto? En que, mira, si se muere ya no puedes hacer nada, porque el único dueño de la vida es Dios. Por eso, antes de que se muera, hace el milagro. ¿Saben? Todavía no he llegado a la plenitud de la fe, que es reconocer en Cristo a Dios. Ojo con esto, que muchos cristianos viven así. No acaban de concebir que en Cristo está Dios. Por eso no vivo vida sacramental, porque no caigo en la cuenta. Y no caigo en la cuenta porque vengo fallando, porque el que me hace caer en la cuenta es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Pero el Espíritu de Cristo, según yo voy pecando, se va retirando. Se va retirando en cuanto a su acción, sigue estando ahí. Como el niño o la niña que vamos hoy a bautizar, se da el Espíritu Santo y nunca va a salir de allí. Ahora, esa almita, esa alma puede decirle sí o no en su actuar, en su acción. ¿Ven? Esto hace, eso es el pecado, y eso hace que yo vaya perdiendo esa visión sobrenatural y entonces pierdo la concepción de que ciertamente en Cristo está Dios. Y parece que estoy esquivando a Cristo cuando realmente yo soy el camino, todo el verdad que conduce a la vida. No quiero llegar a la vida eterna, pues ahí tienes el camino. Y sin embargo lo esquivo porque no acabo de concebir que en Él está Dios. ¿Lo ven? Fíjense, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero añade,
pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Todavía ve a Cristo como un mero intermediario, pero no lo ve definitivamente y en su plenitud como el mismo Dios. ¿Ven? El Padre y el Hijo son de la misma dignidad, es el misterio de la Trinidad. Y entonces, por eso dice, yo sé que tú estás muy, muy, muy afín con el Padre, con Dios, y yo sé que te va a hacer caso, ¿no? O sea, que ha dado un paso más. Y Jesús entonces le dice, tu hermano resucitará. Fíjense si se lo había escuchado Marta y lo había asumido. Sé que resucitará en la resurrección del último día. Perdonen, pero hay muchos católicos que no lo saben. Cuando vas a una funeraria, cuando vas y les hablas sobre, sí, no, yo sé que está ahí, yo sé, yo lo siento, yo hablo, yo de alguna forma intuyo, ¿no? Esa alma que es inmortal, porque es espiritual y no se puede dividir, luego es inmortal. ¿Ven? Y creo que esa es la resurrección. No. La resurrección, el modelo es Cristo, en cuerpo y alma. El cuerpo va a ser glorificado, ¿ven? Y va a ser asumido, levantado por el alma a una condición que le hace posible ese abrazo con el Espíritu, por excelencia que es Dios. Pero tiene que resucitar el cuerpo. Esta es la resurrección del último día. Esto es lo que hemos estudiado en el catecismo y repito, hay muchos católicos que no lo saben. Y entonces, mira, pues no, vamos a cremar el cuerpo y ahora un polvito aquí a esa palmera que le encantaba columpiarse en esta palmera, o un poquito en el agua, porque hoy el mar le encantaba, otro poquito. ¿Pero qué haces? Con una falta de respeto hacia ese cuerpo que va a resucitar. No les digo cuando empiezan con las cosas ya de que lo monto en una moto porque andaba en moto, o lo siento en un carro porque era conductor. ¿Pero qué haces? ¿Ven? Entonces, una ignorancia, y entonces hay que tener cuidado. Un cristiano, esto es de alguna forma despreciar toda la obra de la redención y despreciar lo que por la revelación conocemos. El cuerpo tiene que resucitar. Pero ¿y entonces cómo? ¿Cómo va a resucitar el cuerpo? Mi cuerpo. Si yo me voy a deshacer, si yo voy a volver a los componentes tierra eres y a la tierra vas a volver. Entonces, ¿cómo es posible? Eso es imposible. ¿Cómo el cuerpo va a resucitar? ¿Es imposible? Y es posible que un hombre y una mujer se encuentren, conciban diríamos, un elemento nuevo, y ese elemento nuevo tenga un alma racional. ¿Es que el hombre y la mujer pueden crear un alma racional? No. Sino que una vez que ellos se unen, Dios se compromete, esa es la creación, se compromete inmediatamente a insuflar un alma racional. O sea que cada criatura, cada ser humano, es un milagro de Dios. En el momento en que se concibe un padre, un hombre y una mujer no pueden concebir un ser espiritual. Entonces, ¿de dónde viene ese ser espiritual hecho a imagen y semejanza de Dios? Del insuflar, ese soplar que nos dice el Génesis, su propio espíritu sobre ese hombre, sobre esa criatura. Por eso es tan grave el aborto. Cuando hablamos de que no sé qué días, no hay días en el momento en que se origina esta comunión y inmediatamente se insufla esa alma. ¿Ven? Ese gran milagro que se da en el nacimiento de todos nosotros, de toda criatura, ahora véanlo al revés. Si un cuerpo que se ha dado exige un alma y Dios se compromete a dársela, háganlo al revés. Ahora el alma es la que exige un cuerpo y esa alma exige de la tierra su propio cuerpo. Y yo resucito yo. ¿Ven? Solamente que he espiritualizado como Cristo, que comía y sin embargo pasaba por las paredes, como el dogma de la Asunción de la Virgen María, en cuerpo y alma en el cielo. ¿Ven? Eso hay que tenerlo claro, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Resucitó, y dice San Pablo, y si no creo que Cristo resucitó, vana es nuestra fe. Por eso les digo, es que en el orden práctico uno dice, pero tú estás claro. Por eso el respeto hacia los muertos, el respeto en la cuestión por eso llamábamos a los cementerios Camposanto. ¿Por qué? Porque ese cuerpo santo ha albergado un alma santificada por el bautismo. Y entonces ese respeto y ese culto por los muertos no es meramente una cuestión afectiva, sentimental,
sino que es una expresión de lo que yo creo, en la resurrección de los muertos del último día. El alma no se puede disgregar en el momento en que se separa del cuerpo, y esta separación dolorosa nos intriga y nos asusta, es debida al pecado. Adán, si pecas, morirás sin remedio. Por eso ha entrado ese elemento que si no, no hubiese entrado. Entra esa especie de separación momentánea en el tiempo, y el alma inmediatamente se presenta ante Dios. Esa gente que te cuenta lo del túnel y que se van por el túnel y que si luego vuelven y que el que se muere, se muere. Y se acabó, sale del tiempo y entra en la eternidad y ya no hay vuelta para atrás. Eso tiene que estar claro. Que haya experiencias del subconsciente, puede haber todo lo que ustedes quieran, porque somos una máquina preciosa, pero de eso de que me he muerto y que me he resucitado, nada de nada. El alma, si se separa del cuerpo, ¿y cómo yo sé que se separa? Señor, ya huele mal. La descomposición es señal de que el principio de unidad ha desaparecido. En el momento en que el alma sale, ya todo el cuerpo se disgrega, porque ya no tiene ese principio de unidad. Eso es lo que diríamos corrobora la muerte muerta. Ahí sí que ya no hay vuelta para atrás. Por eso este milagro es de la categoría que es, porque ese cuerpo ya olía, ya estaba descompuesto, luego el alma se había separado, y el único que puede unir el alma con el cuerpo es Dios. Por eso es el milagro. El milagro de los milagros, por eso es el que provoca todo el problema de la muerte de Cristo. Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice, aquí está todo, yo soy la resurrección y la vida. Es Cristo. En Cristo está la resurrección. Por eso todo, San Pablo ha dicho, quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si yo no soy de Cristo, no puedo resucitar, porque la resurrección es Cristo. Cuidado con esto. Cada uno por su religión. No, nadie va al Padre sino por mí. No hay resurrección fuera de Cristo. Fíjense, vamos a resucitar todos, nos lo dice Jesús, porque Él ha muerto por todos. ¿Ven? Pero unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Ahí es donde va a estar mi opción. ¿Ven? Pero la resurrección se va a dar por la muerte de Cristo, porque Él ha muerto por todos. Dios quiere que todos se conviertan y se salven. Otra cosa es que luego, de hecho, el hombre libremente responda. ¿Lo ven? Por eso, impresionante, yo soy la resurrección y la vida. Tú quieres resucitar, tú quieres vida eterna, es Cristo. Por eso Él nos manda al mundo entero bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, incorporando al cuerpo místico, incorporando a Cristo y enseñando todo lo que yo os he enseñado, viviendo esa incorporación. Esa es la vida sacramental. Sin vida sacramental soy un sarmiento roto donde no hay vida. No sirve más que para echarlo al fuego y que arda. Por eso necesito de esa vida continuada en Cristo para mantenerme en Cristo. Y ahí, quien muere con Cristo resucita con Él. La muerte no se refiere a, fíjense que Jesús lo ha llamado sueño. Nuestro amigo duerme. Y no lo ha dicho hasta como ellos no entienden ese lenguaje, les dice, bueno, para que entendáis, está muerto. Lo que vosotros llamáis muerte no es más que un paso. Y entonces él lo compara más bien con el sueño que con lo que yo me imagino que es la muerte, como un acabose todo, ¿no? Y entonces él dice, no, nuestro amigo voy a despertarlo otra vez a la vida, pero está ahora en ese trance del sueño. ¿Ven? Así lo llama Cristo porque en realidad es eso. ¿Ven? Es que yo tengo que entrar en la eternidad. Ahora, si no hubiese muerto Cristo por mí, en la eternidad que yo entro, que hubiese podido entrar, pero hubiese sido de separación de Dios. Ahora, entrar en la eternidad y participar de la vida de Dios está en mí. Por eso lo va a explicar así Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Y fíjense, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Por lo tanto, para yo vivir, aunque muera, tengo que creer en Cristo. Creer en Cristo es vivir mi vida en Cristo. Ese es vivir el compromiso bautismal. ¿Ven? Y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. Es decir, nunca se condenará. El morir para siempre es la condenación.
Esa es la realidad del cristianismo, por eso no tiene nada que ver con ninguna religión. Cuando yo pienso pues, que hay que hacer ciertas cosas, que si voy a misa, que si hago esto, claro, todo eso me va a ayudar a vivir esto. Es una transformación ontológica, o sea, todo yo, lo que le decía Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, tienes que ser lavado, ¿ven? Y entonces se te va a poder dar el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Él os conducirá a la verdad plena. El Espíritu de Cristo es el que me hace vivir en Cristo. Por eso, en la práctica, lo único que nos toca es no pecar, porque todo lo demás viene de Dios. Ahora, en el momento en que yo peco, el Espíritu automáticamente queda bloqueado. Entonces ya todo se viene abajo. Por eso llamamos pecado mortal. Por eso llamamos la vida de la desgracia frente a la vida de la gracia. ¿Ven? Y en definitiva hablamos de una condenación eterna. ¿Por qué? Porque si no está Cristo, que es la resurrección, yo no pienso en poder resucitar a la vida. ¿Crees esto? Le dice a Marta, sí, Señor. Es la gran confesión de todo cristiano. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Impresionante. Y entonces es cuando se da este encuentro y aparece Cristo. Fíjense, a veces Cristo se nos hace tan lejano que no conectamos con Él, porque no somos capaces de verlo como Dios con nosotros. Jesús llora. ¿Y por qué llora? Porque ve a María llorar y porque ve a los judíos llorar. O sea, es verdadero hombre que se conmueve del dolor del hombre. Cuando a veces se oye, yo no sé, Dios cómo permite esto, cómo tal, pero ¿qué dices? Dios llora con el hombre que llora. ¿Ven? Fíjense que es un dato curioso que los primeros padres se fijaron en ello. Aparece varias veces Cristo llorando en el Evangelio, nunca aparece riendo. Que se rió, seguro, porque es verdadero hombre, pero dado el drama que está viviendo, ha venido a salvar a lo que estaba perdido, parece que no tiene muchas ganas de reírse. Y aparece solamente llorando, nunca aparece riéndose. Que repito, seguro que se ríe. Verdadero hombre que se conmueve de mi dolor, o sea, que está y en orden a dar compasión, a padecer a dar solución a mi dolor. ¿Ven? ¿Cómo lo quería? Pero volvemos otra vez. ¿Y si este hombre ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que muriera este? Estamos en el proceso pero todavía no hemos llegado. ¿Por qué? Porque el único dueño de la vida es Dios. Y bueno, este es un gran hombre, pero de que sea Dios ya esa es otra cosa, ¿no? Se da el hecho entonces del ir al esto y de hecho resucitar a Lázaro, sacarlo de la tumba. Es decir, saca al hombre de la tumba, como digo, porque él se va a meter de parte del hombre en la tumba. Cristo va a morir, pero como en él está, nos ha explicado San Pablo, el Espíritu Santo va a resucitar. Si yo muero la muerte de Cristo, es decir, la muerte, pues cuando hablamos de la muerte uno piensa a una canción que tenemos por ahí, donde que para vivir hay que morir, pero no se refiere a la muerte, a lo que yo llamo muerte, porque si me muero, ¿ya qué voy a hacer? Una semilla que si no muere no fructifica, pero yo me muero y me echan al agujero y yo no fructifico. Entonces, ¿a qué se refiere? A la muerte actual, al hecho al que me invita Cristo, quien no muere a sí mismo, no puede ser mi discípulo. O sea, yo vivir aquí y ahora la resurrección, que es lo que me dice San Pablo, se da cuando yo aquí y ahora vivo la cruz. La cruz se ha convertido en el camino de la resurrección. ¿Qué es la cruz? El dolor que se sigue a hacer la voluntad de Dios. Cuando yo en un matrimonio difícil, cuando yo en una situación de trabajo, de lo que sea difícil, cuando yo tomo la actitud de Cristo, el aguante paciente, es el de la cruz, yo estoy ahí resucitando, porque estoy viviendo el amor al estilo de Dios. Por eso no se trata de que ahora cuando yo resucite, la lectura que nos han leído, la primera no dice eso. Yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, os sacaré de vuestros sepulcros, os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra. Ahí está el cristiano.
¿ven? Ha recibido ese espíritu, ya la muerte no es lo suyo, sino la vida, y ese va a ser su gran testimonio ante el mundo, que a la vida se llega a través de la muerte de la cruz. ¿Ven? Ese es el misterio pascual. Por eso yo con mi vida de crucificado, que repito, no es más que una vida en esa actitud de servicio y sacrificio hacia los demás, morir a mí mismo para ser para los demás, es el amor. Eso es lo que me constituye en un ser resucitado desde ya y en su plenitud cuando llegue a Dios. Este es el cambio que se da por la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Ven? Ese es el cristianismo. Por eso ya les digo lo que hoy en día nadie entiende, que por qué en la Cuaresma tengo que sacrificarme, que por qué tengo que ayunar, que por qué tengo... Pues no has entendido. No es ni que el ayuno, ni que la limosna, ni que eso me vaya a resucitar. ¿Por qué? ¿Por qué? No vemos que haya ninguna coherencia. Lo que hace es vaciarme de mí mismo para llenarme del Espíritu de Dios y poder vivir el amor al estilo de Dios. Amaos como yo os he amado. Eso es lo que me hace resucitar. Cuando yo veo una cruz, si la ven desde aquí, desde la tierra, es el dolor que se sigue a una vida que se da en servicio a los demás. Tengo que renunciar a todo lo mío. ¿Ven? Pero esa misma cruz, vista desde arriba, ese hombre que está crucificado está viviendo el amor al estilo de Dios. Luego es un hombre resucitado. En la misma cruz se da la muerte y la resurrección. Esa es la vida cristiana. Y eso no son dos cosas que se dan consecuentemente. Primero la muerte y luego la resurrección. No, al tiempo se da la muerte y la resurrección. Así se justifica una vida de sacrificio hacia los demás. Porque me está haciendo vivir el amor al estilo de Dios. Soy un hombre resucitado. El testimonio cristiano es resucitó y por eso vivo la cruz. Ese es el cristianismo. Esta es la clave. Y hoy en día, eliminado la cruz, aquí hay que pasarlo bien, los jovencitos para que le sigan al Señor, un buen concierto, ahí es donde se le habla de Dios. Ah, sí, no me digas. ¿Ven? Todo el misterio pascual por el suelo, por el naturalismo. No vemos que detrás ahí está el gran misterio de Dios. Y yo accedo a él mediante la fe. San Pablo, todo ilusionado, predica todo esto, yo predico a Cristo y este crucificado, para resucitado, y se encuentra que no le hacen caso. Y entonces es cuando saca aquella frase famosa, terrible, la fe no es de todos. ¿Ven? Dios quiere y nos da la fe, la esperanza y la caridad gratuitamente, nos la da por el bautismo, pero unos responderán y otros no responderán. ¿Ven? Y la misma oferta por parte de Dios, pues unos la aceptarán y otros la rechazarán. Que no he venido a traer la paz en el mundo, sino división. ¿Ven? No dice guerra, sino división. La división va a traer las guerras. ¿En qué consiste? En que unos aceptarán y otros no. Ante esto, dice que muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Y esto hizo decir a los fariseos, ahora sí que hay que matarlo. El mismo hecho, la misma resurrección. ¿Ven? El mismo milagro. A unos les da, aquí está Dios, creo en este hombre, porque es Dios. Y a otros dicen, ahora sí que hay que matarlo. El mismo milagro. Y querían matar también a Lázaro porque era el cuerpo del delito, claro. No dicen, no sabemos que lo matasen. ¿Ven? Pero esa era su pretensión, porque claro, como justificaban que este hombre que ya olía, ahora esté aquí. Luego había que quitarlo de en medio. ¿Ven? Este es el problema con Cristo. Por eso Simeón anunciaba como bandera discutida. Será motivo de elevación de muchos y será motivo de frustración y de caída para muchos. Jesús es el baluarte, es la bandera. Y ahí es donde se define el mundo de todos los tiempos.